Revelador, millonario descubre humillación a empleada y su respuesta inspiradora cambia todo. Clara, con una sonrisa desgastada, llegó a la oficina tras un largo día de trabajo. La alta esfera financiera de la Ciudad de México, con su aire helado y superficial, la envolvía. Ella, madre soltera de 35 años, se enfrentaba diariamente a la fría indiferencia de sus colegas. Con cada paso que daba, sentía el peso del desprecio en cada mirada que la barría. Aún así, su dignidad brillaba más fuerte que cualquier burla. Su único motor era Valentina, su pequeña de 8 años, la razón por la que luchaba incansablemente, y a quien le enseñaba que el esfuerzo y la humildad eran pilares en la vida. Esa tarde, todo cambió. Alejandro, un joven millonario que recién había llegado a la firma, se percató del desprecio que Clara enfrentaba. En medio de una reunión, su compañero Víctor se atrevió a lanzar un comentario hiriente, provocando las risas cómplices de sus colegas. Clara se quedó paralizada, el dolor le atravesaba el pecho mientras Valentina, que la había acompañado ese día, observaba desde una esquina con confusión en sus ojos. Esa imagen desgarradora quedó grabada en la mente de Alejandro como un grito silencioso. A medida que el murmullo de risas se disipaba, Alejandro sintió el tirón de su conciencia. ¿Debería permanecer en su mundo protegido, ignorando la injusticia, o debía alzar la voz por Clara, una mujer que, pese a todo, se mantenía erguida por su dignidad? El ambiente se tornó pesado, y su decisión resonaba en su interior como un eco. Fue entonces cuando, alzando la voz con firmeza, decidió confrontar a Víctor. La tensión se palpaba, y en ese acto de valentía, Alejandro no solo defendía a Clara, comenzaba su propio viaje hacia el cambio. Clara, con lágrimas de sorpresa en los ojos, escuchó las palabras de Alejandro. La risa burlona de sus colegas se transformó en un husmeo incómodo, y los murmullos de admiración comenzaron a mezclarse con el asombro. Ella nunca imaginó que alguien se levantaría por ella. El corazón de Clara latía fuerte, sintiendo como la dignidad de su lucha reverberaba en las palabras de Alejandro. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la conversación se tornó profunda. Clara compartió su historia, las noches de desvelo, los sacrificios que hacía por su hija. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un entendimiento mutuo. Alejandro, que había vivido en un mundo donde el dinero significaba todo, escuchaba fascinado. Lo que en su familia consideraban un estorbo, se convertía en un ejemplo de fortaleza. La pregunta flotaba en el aire: ¿podrían esos dos mundos, uno de lujo y otro de lucha, unirse en torno a la dignidad que ambos anhelaban? Mientras la reunión terminaba y los ecos de las risas se desvanecían, Clara sabía que su vida estaba a punto de cambiar. La historia de Clara y Alejandro apenas comenzaba, y las posibilidades de un futuro entrelazado despertaban una nueva esperanza en ella. Así pasó el día, y con cada paso Clara daba al salir de la oficina, la sensación de incertidumbre la invadía. Nunca había sido del tipo que esperara lo inesperado, pero lo que había vivido esa tarde junto a Alejandro lo alteró todo. Había un aire nuevo, una mezcla de ansiedad y esperanza que le arrugaba el estómago. Pensaba en Valentina, ya casi a punto de cruzar la puerta de la escuela, y se preguntaba cómo podría explicarle lo ocurrido. Al llegar a casa, la pequeña estaba sentada en el sofá, con su cabello rizado y desordenado. Clara se dejó caer a su lado, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo de Valentina. La risa brillante de su hija la envolvía como un fresco aliento. «Mamá, ¿por qué estuviste llorando en la oficina?», preguntó Valentina, su voz sincera y directa. Como siempre, Clara tomó un aire profundo. Las palabras iban a salir, pero, de repente, dudó. Era un dilema: quería proteger a Valentina de las crueldades del mundo, sin embargo, también deseaba empoderarla con verdades que le enseñarían a ser fuerte. A veces, en la vida, hay personas que no comprenden lo que significa ser amable, respondió con suavidad, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero también hay personas que luchan por lo que es justo,
Y eso siempre vale la pena. La pequeña la miró con sus gran ojos llenos de inocencia y comprendió, de alguna manera que solo un niño puede, que aquello era una lección. Se acercó y rodeó a su madre con sus brazos. «Te quiero, mamá», dijo Valentina, con su voz clara y sincera. Y en ese momento, Clara sintió que, a pesar de las tormentas, siempre habría luz en su vida. Al día siguiente, la oficina se sentía diferente. Clara entró, sintiendo el murmullo de las voces. Las miradas que antes la atravesaban ahora parecían curiosas, como si todo el mundo estuviese esperando algo. Alejandro había llegado temprano y se encontraba charlando animadamente con otros colegas. Sin embargo, Clara también notó que Víctor, a pesar de su habitual desdén, andaba inquieto, como si buscara cruzarse con ella. Cuando los ojos de Alejandro se encontraron con los de Clara, una chispa tangible encendió el aire entre ellos. No eran solo dos mundos distantes, sino dos almas que resonaban con una nueva vibración. Su sonrisa trajo a Clara una sensación de aliento renovado. Ella sabía que, a partir de ahora, las cosas serían distintas. A medida que pasaban las horas, Alejandro se acercó a su escritorio. Con su voz firme y amable, le preguntó: «¿Te gustaría que tomáramos un café después del trabajo?» «Quiero saber más de ti, Clara». El corazón de Clara latió más rápido. Se dio cuenta de que este era un momento crucial. No solo se trataba de una invitación a alguien que la había defendido, sino también una oportunidad para abrazar lo que había empezado. Con un asentimiento nervioso, Clara aceptó, pero conforme se acercaba la hora de salir, el ambiente de la oficina cambió repentinamente. La tensión se palpaba visible, y murmuraciones se esparcieron ante la expectativa de algo inminente. Víctor, quien había estado en un rincón, ahora se acercaba a confrontar a Alejandro. Clara sintió que un nuevo giro estaba por venir, uno que podría cambiar el rumbo de su relación no solo con su compañero millonario, sino tal vez también con su propio destino. «Alejandro», dijo Víctor, su tono cargado de desafío. «Creí que tenías más sentido común. ¿Vas a seguir defendiendo a esa mujer solo porque es una causa perdida?» La mirada de Clara se fijó en Alejandro, un silencio abrumador se extendió por la sala. ¿Cómo reaccionaría él ahora? La atmósfera era densa, como si todos esperaran respuesta. Sería este el momento de verdad, y mientras todos contenían la respiración, la vida de Clara estaba, nuevamente, a punto de dar otro gran giro. Clara sintió como el aire se volvía espeso, y su corazón se aceleraba al anticipar la respuesta de Alejandro. La tensión en el ambiente era palpable. Víctor había hecho su jugada, un as bajo la manga, y ahora se cernía sobre ellos como una tormenta amenazante. Todos los ojos de la oficina estaban fijos en esa confrontación, y en el fondo, Clara se preguntaba si Alejandro se mantendría firme o cedería ante la presión. Alejandro inhaló profundo, tomando un instante que pareció eterno. Clara pudo ver la determinación en su mirada, una chispa que no iba a dejar que se apagara. «No, Víctor», dijo Alejandro, con una voz clara y sin titubeos. «Clara no es una causa perdida. Es una mujer valiente que se esfuerza cada día, y eso merece ser reconocido, respetado y apoyado». El murmullo de las voces se desvaneció en un susurro de asombro. Clara sintió que la sangre le subía a la cabeza mientras una mezcla de sorpresa y agradecimiento inundaba su ser. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y en ese instante todo el ruido exterior desapareció. Volvió a sentir esa chispa, más fuerte que antes, un remolino de emociones que prometía cambiarlo todo. Víctor, sin embargo, no se rindió tan fácilmente. Su rostro se oscureció, revelando una ira contenida. «¿Y tú crees que la compasión la salvará en este mundo tan frío?» «Se necesita más que eso para triunfar». Clara sintió como el impacto de sus palabras la atravesaba. Era cierto, el mundo podía ser cruel, pero Alejandro estaba allí, desafiando a la tormenta, y eso la llenaba de valor. Él era su aliado, y en ese momento, se dio cuenta de que no se encontraba sola. «Todos merecemos ser tratados con dignidad», intervino Clara, su voz casi un susurro, pero cargada de firmeza. «No solo porque seamos fuertes, sino porque eso es lo que nos hace humanos». El silencio se mantuvo, y la tensión estaba ahora acompañada de un aire de respeto. Clara sintió una oleada de valentía al expresarse frente a sus compañeros, y sintió que el peso de sus inseguridades comenzaba a desvanecerse. En medio de esta tormenta, había encontrado su voz. Alejandro sonrió,
apoyándola con una mirada que hablaba más que 1000 palabras. «Estamos contigo», parecía decirle. Al mismo tiempo, su mirada a Víctor tenía un mensaje claro: no permitiría que el miedo minara su decisión. Finalmente, Víctor se limitó a mover la cabeza, incapaz de contrarrestar lo que estaba sucediendo. Se dio la vuelta y, con un último gesto de desdén, se alejó, dejando en el aire una mezcla de alivio y adrenalina. Clara sintió como un susurro de alivio recorría la sala. Aunque la batalla no había terminado, lo que había comenzado ese día era innegable. Había sembrado una semilla de cambio. Mientras la jornada llegaba a su fin, Alejandro se acercó nuevamente a Clara. «¿Sigues lista para ese café?», ella asintió, una risa nerviosa escapándose de sus labios mientras la calidez se extendía por su corazón. «Sí, lo estoy». Caminaron juntos hacia la salida, cada paso resonando en su mente como el inicio de algo nuevo. Clara creía en el futuro, en la posibilidad de amor y nuevas oportunidades. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero ahora tenía a Alejandro a su lado. Al salir del edificio, el aire fresco la envolvió, y Clara se detuvo un momento ante la vista del atardecer. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el horizonte parecía prometer nuevas historias por contar. «Clara», dijo Alejandro, interrumpiendo sus pensamientos. Tomó aire, como si se preparara para compartir algo importante. Sus ojos brillaban con intensidad. «Hay algo más que quiero decirte». El corazón de Clara latió fuerte, ansioso. ¿Qué revelación traería Alejandro ahora? ¿Sería el siguiente paso hacia una transformación, o tal vez un secreto que cambiaría todo lo que creía conocer? La incertidumbre lo envolvió una vez más, y ella contuvo el aliento, lista para descubrirlo. Alejandro se detuvo, sus ojos fijos en Clara, como si tratara de descifrar un idioma antiguo. El ruido de la ciudad se desvanecía a su alrededor, y el luminoso atardecer pintaba sus rostros con tonalidades doradas. Clara sintió que cada segundo se alargaba, llena de ansiedad y expectativa. ¿Qué era tan importante en su mente? «Clara», comenzó, pero se detuvo, la voz le fallaba. Ella vio cómo luchaba con sus palabras, como si las emociones estuvieran atragantándole. Apretó los labios, inseguro, y Clara sintió una punzada en su pecho. No era como él, tan seguro y fuerte en la sala de juntas. Tenía un lado vulnerable, y eso lo hacía aún más real. «Dime», Alejandro susurró, casi a la defensiva. El aire a su alrededor cambiaba, cargado de un sentimiento palpable, una mezcla de esperanza y angustia. Finalmente, Alejandro soltó una risita nerviosa, una risa que era más bien un intento de destensar el ambiente. «Quiero que sepas que admiro tu valor no solo hoy, sino en todo lo que has enfrentado». Las palabras lo rozaban, estimulando una mezcla de gratitud y confusión en Clara. «Gracias, eso significa mucho para mí», respondió ella, sintiéndose un poco más ligera, aunque todavía sorprendida por la intensidad de su mirada. «Pero hay algo más». Su voz ahora temblaba, revelando una fragilidad inusual en él. «Después de lo de hoy, me di cuenta de que no solo eres una compañera de trabajo para mí. Tu fortaleza me ha hecho replantearme mis prioridades». Clara sintió un escalofrío al escuchar sus palabras. Era cierto, había algo distinto entre ellos ahora, algo que iba más allá de la simple camaradería. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el corazón latiendo rápido, otra vez ansiosa por descubrir en qué dirección se encaminaba la conversación. «Quiero decirte que en estos tiempos inciertos, he estado buscando más que solo éxito en el trabajo. Busco significado, conexión, algo que realmente valga la pena, algo como esto». Señaló entre ellos, y Clara vio la sinceridad en sus ojos. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el eco de la ciudad, pero ante su mirada, el mundo pareció detenerse. El corazón de Clara se llenó de un dulce optimismo, mientras el futuro se abría como una promesa tangible, palpitante, pero como si la vida tuviera otras intenciones. Un estruendo irrumpe en el ambiente. Víctor apareció de nuevo. Su presencia era como una sombra que oscurecía el momento compartido. Con un gesto despectivo, se acercó a ellos, los ojos afilados con malicia. «Interesante, ¿verdad?», comentó, la voz cargada de sarcasmo. «Ver cómo el jefe se siente conmovido por su empleada». Clara sintió que el aire se volvía a espesar. La calidez del momento se desvaneció,
y una nueva ola de tensión se apoderó del ambiente. Alejandro también se tensó, preparándose para enfrentarlo. Clara lo percibía, una necesidad de proteger lo que acababa de florecer entre ellos. Lo que tú pienses no importa, Víctor. La voz de Alejandro resonó fuerte y clara. No permitiré que tus ataques arruinen lo que hemos creado aquí. Clara atrapó su mirada, sintiendo como un nuevo miedo se formaba en su interior. ¿Serían capaces de superar la tormenta que Víctor desataría? Mientras el aire se cargaba de una nueva tensión, Clara sintió que el destino la estaba llevando hacia un clímax inesperado. Ella lo sabía. El próximo paso podría cambiar todo para siempre. ¿Serían suficientes su valentía y su unión para enfrentar lo que estaba por venir? El rostro de Alejandro se tornó serio al notar la amenaza en las palabras de Víctor. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera parecía oscurecerse de repente, como si las últimas luces del atardecer se extinguieran ante la sombra burlona de su colega. No tienes derecho a interferir, dijo Alejandro, su voz respaldada por una firmeza apenas oculta. Clara es más que esto, más que un simple trabajo. Víctor se echó a reír, una risa fría que resonó cruelmente entre ellos. ¿Y qué es ella para ti, Alejandro? ¿Una musa? ¿Una inspiración?, se burló, mirando a Clara con desdén. No te engañes, ella no es más que la asistente del rey. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de Víctor eran cuchillos afilados, pero la valentía que había despertado en la charla anterior hizo que su voz se alzara, temblorosa pero decidida. No soy solo una asistente. Soy una mujer con sueños, con capacidades, y no permitiré que nadie, ni siquiera tú, me defina. Víctor frunció el ceño, sorprendido por su respuesta. Alejandro sonrió, un gesto que iluminaría el brillo en sus ojos. Era el tipo de apoyo que Clara necesitaba, una señal de que no estaba sola en esta confrontación. Eso es lo que creo, respondió finalmente Alejandro, inspirándose por la fuerza de Clara. Ella es más que un puesto. Es parte fundamental de esto. Y este tipo de comentarios solo demuestran tu inmadurez. Víctor, molesto, intentó redirigir la conversación, pero Clara ya estaba decidida a dejar claro su lugar. Se adelantó un paso, mirándolo a los ojos. Simplemente porque trabajo para ti, no significa que estés por encima de mí. La jerarquía no determina valor humano. El viento suave pasó, llevándose la tensión que llenaba el espacio y trayendo consigo un resplandor de esperanza. Alejandro, al lado de Clara, parecía aún más decidido. Lo que estamos construyendo aquí, Clara y yo, es más fuerte que cualquier ataque. Víctor dejó escapar un bufido despectivo, sin poder contener su rencor. Veremos cuánto dura esta conexión. Las cosas no son tan sencillas como piensas. Y tras esto, se dio la vuelta, marchándose. Clara sintió una mezcla de alivio y tensión. Aquello había sido solo la primera batalla, no sabían cuánto tiempo podría durar la tormenta que Víctor iba a desatar. Pero los ojos de Alejandro, aún fijos en ella, le parecieron una promesa de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Gracias, dijo Clara, la voz ligeramente quebrada, todavía con eco de lo ocurrido. Por haberme apoyado allí. Significa más de lo que puedes imaginar. No hay de qué, respondió él, su mirada suave. Siempre estaré en tu esquina, Clara. Antes de que pudiera procesar este momento de conexión, un brillo en su teléfono interrumpió la atmósfera. Un mensaje. Clara lo abrió con curiosidad, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Una advertencia anónima que decía: lo que has comenzado no permanecerá oculto. La verdad siempre sale a la luz. El miedo se deslizó por su columna, mientras la incertidumbre comenzaba a ahogar el aire nuevamente. ¿A qué se referían con la verdad? ¿Acaso Víctor había ido más allá de lo que veían? La angustia se apoderó de Clara, y su mirada se encontró con la de Alejandro. Ambos sabían que lo que estaba en juego era mucho más de lo que jamás habían imaginado. Era el momento de actuar, pero también el inicio de un camino lleno de sombras. A medida que la noche comenzaba a caer y un nuevo desafío emergía, Clara sentía que el destino una vez más les pondría a prueba. ¿Podrían sostener su unión y sus valores ante la oscura negociación que se avecinaba? Clara sintió que su respiración se aceleraba mientras las palabras del mensaje giraban en su mente. No era solo una advertencia,
Era una amenaza velada que parecía alcanzar cada rincón de su existencia. La voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos, profundo y cálido, llenando el aire con un sentido de urgencia. No lo tomes a la ligera, Clara dijo, con la mirada fija en ella. Esto puede ser peligroso. Necesitamos saber quién está detrás de esto. El rostro de Clara se volvió grave. ¿Qué podía hacer? La idea de ser observada, de que alguien pudiera estar al tanto de sus pasos, la aterraba. Sin embargo, la fe que había encontrado en Alejandro la empujaba a no rendirse. Su voz tembló, pero estaba decidida. No voy a dejar que el miedo me paralice. Quiero saber la verdad. Alejandro la miró, su expresión tan intensa que cada palabra parecía cargada de significado. Te prometo que no lo enfrentarás sola. Vamos a sacarlo a la luz, juntos. Ambos comenzaron a caminar hacia la oficina, aún inquietos con el inminente conflicto por venir. Clara podía sentir el latido de su corazón resonar en su pecho, un recordatorio constante de la situación. Pero también había algo más, el apoyo y la confianza de Alejandro. Mientras viajaban por los pasillos, la gloria del edificio parecía desvanecerse ante la oscura realidad de su mensaje. Al entrar a la oficina, Clara sacó el teléfono y volvió a mirar el mensaje, como si esperara que, al hacerlo, pudiera transformarse, revelar su significado oculta. Pero todo fue un ejercicio inútil, el texto se mantenía frustrantemente inalterado. ¿Qué debería hacer?, preguntó, su voz ahora apenas un susurro. Lo primero es hablar con el equipo, sugirió Alejandro, su tono firme. Ellos deben saber que no están solos. Los dos se reunieron con el grupo en la sala de reuniones. Clara notó la preocupación dibujada en los rostros de sus colegas. Las murmuraciones llenaban el aire como un zumbido constante. Cuando tomó el micrófono, sintió que una ola de incertidumbre la atravesaba. Era el momento. Necesitaba compartirlo todo, llevar a la luz lo que estaba sucediendo. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz resonando cálida. Hoy tengo que compartir algo que me preocupa a todos nosotros. Recibí un mensaje anónimo que sugiere que nuestro trabajo y nuestras conexiones pueden estar bajo amenaza. Los murmullos aumentaron de volumen, la tensión se sentía en el aire. Un par de ojos se encontraron en el faro de su determinación, otros agacharon la mirada como si buscaran un refugio en la mesa. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Necesitaba hacerlos ver que esto era una batalla que requería unidad. Estamos aquí por un propósito, y está claro que algunos intentan socavar eso. Pero juntos, somos más fuertes. No dejemos que el miedo nos controle. A medida que sus palabras resonaban, comenzó a notar la chispa en las miradas de su equipo. Ese pequeño pero potente destello de esperanza encendió algo en ella. La lucha no era solo por su trabajo o su dignidad, era una lucha por cada uno de ellos. Al finalizar la reunión, Alejandro se acercó. Su sonrisa iluminó ligeramente la atmósfera, mientras sus ojos expresaban orgullo. Has hecho un gran trabajo, Clara. Ahora más que nunca, debes estar atenta a lo que viene. Antes de que pudiera responder, el sonido de un teléfono interrumpió el ambiente. Clara vio que era su propio dispositivo, esta vez una llamada. La voz al otro lado era distorsionada, casi fantasmal. Clara, te están observando. No te confíes. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué secretos ocultos podrían estar al acecho? La noche aún no había mostrado lo peor, y ella tenía que estar lista para todo. Con la mente en ebullición y los ojos fijos en el horizonte, Clara sentía una mezcla de valentía y miedo. ¿Qué verdad estaba a punto de desvelar? La oscuridad se acercaba, pero ella estaba lista para luchar. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad sin perder lo que más valoraba? El día siguiente llegó envuelto en una pesada bruma de inquietud. Clara despertó sintiéndose aturdida, como si las palabras distorsionadas de la llamada todavía retumbaran en su mente. Se preparó y salió de casa con la determinación de que nada podría detenerla. Tenía que descubrir qué había detrás de aquel mensaje anónimo. Mientras se dirigía a la oficina, su corazón latía con fuerza. Cada esquina del camino parecía un susurro de advertencia, cada sombra un testigo de su angustia. Pero su resolución era más fuerte que el miedo. Cada paso que daba se transformaba en un acto de valentía. Al llegar a la oficina,
El ambiente era aún más tenso que el día anterior. Sus colegas se movían por el espacio como hojas arrastradas por el viento, murmullos a su alrededor proyectaban ansiedad. Clara se dirigió a su escritorio, sintiendo los ojos de algunos que se preguntaban qué haría a continuación. Decidida, pidió una reunión urgente con el equipo. No quería que las dudas y el temor los paralizaran. Quería que comprendieran que la lealtad y la unidad eran sus mayores fortalezas. Necesitamos hablar sobre lo que nos enfrentamos, dijo, su voz firme aunque temblorosa. El mensaje que recibí no solo me implica a mí. Somos un equipo y, por lo tanto, todos estamos en este barco. Uno de sus compañeros, Luis, levantó la mano, su expresión reflejaba preocupación. Pero Clara, ¿y si esto se vuelve peligroso? No está claro quién está detrás de esto. Lo se respondió ella, sintiendo que debía infundirles confianza. Pero también sé que el silencio solo nos hace más vulnerables. Si compartimos nuestras preocupaciones, podríamos encontrar soluciones juntos. Las miradas que antes estaban llenas de incertidumbre ahora comenzaban a brillar con una mezcla de esperanza y determinación. En ese momento, Clara comprendió el poder que tenía su voz para unir y para inspirar. Después de la reunión, Clara se sentó con Alejandro en la cafetería, aún sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. ¿Crees que hemos hecho lo correcto?, preguntó, buscando la validación en su mirada. Sí, tus palabras fueron importantes. Has motivado a todos, Clara. A veces, la verdad puede ser un arma poderosa si se usa con valentía, respondió Alejandro, tomando su mano y apretándola suavemente. Esa conexión momentánea le dio fuerzas, pero su mente seguía atormentada por lo que estaba por venir. La idea de ser observada, de que alguien estuviera al tanto de sus movimientos, la inquietaba más que nunca. Tenía la sensación de que, al dar un paso adelante, se estaba acercando a un abismo del que podría no regresar. Mientras se preparaban para la próxima reunión, una presión sutil comenzó a surgir en su pecho. Un correo llegó a su bandeja de entrada. El remitente era desconocido. Clara lo abrió con manos temblorosas. Al instante, su rostro se tornó pálido. El mensaje decía: no estás a salvo, Clara. Cuida lo que dices y a quién le cuentas. Estás más cerca de la verdad de lo que imaginas, pero eso podría costarte mucho más de lo que crees. El miedo la envolvió como una niebla oscura. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad y proteger a su equipo? La pregunta resonaba en su cabeza, llevándola al borde de una decisión. Clara sabía que debía actuar, y rápido, antes de que el tiempo se le agotara. Pero algo dentro de ella también quería creer que esta lucha no solo era una batalla por la seguridad, sino también por su propia identidad. Una lucha que desataría fuerzas dentro de ella que nunca había imaginado que existían. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que cada paso que daba la acercaba más a un desenlace inesperado. La verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría no apenas su vida, sino la vida de aquellos que amaba, y así, con el aliento entrecortado y el corazón latiendo al compás de la incertidumbre, Clara se preguntó, ¿será ella capaz de enfrentar el horror que acechaba detrás de las sombras, sin arriesgarlo todo en el proceso? Clara se sentó en su escritorio, el eco del correo todavía resonando en su mente. La luz del sol apenas lograba atravesar el denso manto de nubes que había invadido su corazón. Sus pensamientos se agolpaban, cada uno más inquietante que el anterior. Había decidido que ya no podía esperar. Debía tomar acción. Un sudor frío recorrió su frente mientras pensaba en sus opciones. ¿Debía llevar esto a la dirección o arriesgarse a actuar por su cuenta? Decidió que lo primero era reunir más información. No podía actuar sin conocer el trasfondo. Con un suspiro profundo, Clara sacó su laptop y se adentró en el laberinto de información de la empresa. Sabía que lo que estaba buscando no aparecería claramente, pero quizás había pistas ocultas en los correos, en los informes financieros, o incluso en las conversaciones casuales de la cafetería. La jornada se tornó interminable. Cada clic en su computadora sentía como si la sumergiera más en su propio vórtice de angustia. Sin embargo, la decisión de hallar respuestas la impulsaba. Las teclas se convirtieron en su única compañía mientras el resto de la oficina se desvanecía. Clara buscaba cualquier señal que pudiera conectarla con aquel misterioso grupo que había dejado entrever que algo siniestro acechaba en las sombras. Durante la hora del almuerzo, Clara se sumió en conversaciones superficiales con sus compañeros, tratando de actuar con normalidad. Pero su mente, como un río desbordado,
No podía detenerse de pensar en el mensaje. Aún así, logró captar murmullos sobre despidos inminentes, cambios inesperados en la dirección y un aire de tensión que se cernía sobre todos como una tormenta. Fue al finalizar su jornada laboral cuando Clara recibió un mensaje de texto. Era de Luis, quien le preguntaba si podía encontrarse con ella en un café cercano. Allí, las luces del lugar contrastaban con la oscura atmósfera de su mente. El aroma del café no logró disipar la sensación de inquietud que la envolvía. Clara, he estado pensando en lo que dijiste en la reunión, comenzó Luis, tomando un sorbo de su café. Su voz sonaba preocupada. Lo que está pasando es grave. Y me da miedo lo que podríamos descubrir. Clara lo observó fijamente, sintiendo que su corazón estaba a punto de explotar. Lo sé, no puedo dejar esto así. No solo me involucra a mí, pero al equipo entero. Si hay algo oscuro entre nosotros, debemos enfrentar la verdad. Pero necesito tu ayuda, Luis asintió, los destellos de osadía brillaban en sus ojos. Estoy contigo. Si hay alguien que necesita que lo escuchemos, es tu voz. Pero, ¿y si eso genera más problemas? Clara tomó aire, sabiendo que la valentía no solo radica en buscar la verdad, sino en estar listas para todo lo que esa verdad pueda traer consigo. No me importa cuánto me cueste. Sentiría que les fallo a todos si no lo intentamos. A medida que la conversación avanzaba, Clara sentía que había encontrado un aliado, alguien que podía compartir tanto el peso del miedo como la esperanza que ella aún aferraba dentro de sí. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo le decía que esta era solo la antesala de un desafío mucho mayor. Antes de despedirse, Luis le propuso una idea. Quizás deberíamos revisar los registros financieros de los últimos meses. Algo me dice que ahí podría haber pistas sobre lo que está pasando. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si estaban a punto de destapar algo que era mejor dejar en el pasado? Pero la obstinación que la llevaba hacia adelante parecía más poderosa que cualquier temor. Mientras se separaban, el viento sopló y una hoja seca crujió bajo sus pies. Clara miró hacia atrás, contemplando la imagen de Luis marchándose, y sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. La verdad podía estar a su alcance, pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo se convirtió en un poco de aliento renovado. Cuando llegó a casa, la incertidumbre se sentía tangible. Y justo cuando estaba a punto de intentar relajarse, su teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje. La intriga la llevó a desbloquear la pantalla. Tu noche está lejos de terminar, Clara. Este juego acaba de comenzar. Clara tragó saliva, con un retumbar en su pecho que se intensificaba. ¿Qué más se interpondría en su camino en esta búsqueda? La verdad la llamaba, pero ¿estaba dispuesta a afrontar las consecuencias que eso podría arrastrar hacia su vida? Despertó al día siguiente sintiéndose como si un peso de plomo se hubiera asentado sobre su pecho. La luz del sol entraba por la ventana, sin compasión, y aunque era un nuevo día, sus pensamientos eran un reflejo del caos en su mente. Clara sabía que tenía que iniciar su búsqueda de respuestas. Sin embargo, el mensaje en su teléfono aún la perseguía, un eco que no podía ignorar. Este juego acaba de comenzar. Con determinación, preparó un café fuerte. Necesitaba energía y claridad. Mientras el aroma envolvía la cocina, su mente voló a toda velocidad. Se sentó a su mesa, dispuesta a hacer una lista de posibles acciones. Debía contactar a Luis primero. No se sentía segura, necesitaba su apoyo. Quizás sea hora de profundizar en esos registros, murmuró para sí misma. Era arriesgado, pero los rumores sobre despidos y cambios en la dirección le daban un sentido de urgencia. Sin más dilación, envió un mensaje a Luis. ¿Te parece si nos encontramos en la oficina temprano? Necesitamos revisar el material. Cuanto antes, mejor. Mientras esperaba su respuesta, Clara recordó los rostros de sus compañeros, la camaradería que habían compartido a lo largo de los años. El roce de la angustia se intensificó. ¿Qué pasaría si todo lo que habían construido se venía abajo por una verdad incómoda? El sonido de un mensaje la sacó de sus pensamientos. Era Luis. Claro, estaré allí en media hora. Vamos a destapar esto juntos. Se sintió aliviada. Aún había personas dispuestas a luchar por lo que era correcto. Llegaron a la oficina antes de que el sol se alzara del todo.
La luz matutina iluminaba el lugar, pero la tensión que respiraba el aire se sentía como una sombra. Mientras se adentraban en la sala de conferencias, Clara notó que los papeles estaban desorganizados, como si alguien hubiera estado buscando respuestas antes que ellos. El presentimiento la encalló. Y si ya lo saben, pensó mientras Luis comenzaba a revisar los documentos en la mesa. Aquí, mira esto, dijo Luis, su voz resonando con una mezcla de asombro y sospecha. Señaló un reporte que parecía no tener sentido. Clara se acercó y leyó cuidadosamente. Detalles que no coincidían, números que faltaban, todo indicaba que había algo turbio en las finanzas. ¿Por qué no se reportó esto?, preguntó Clara, sintiendo como el pánico comenzaba a instalarse en su interior. No lo sé. Pero parece que estamos a punto de romper con algo muy grande. Clara tragó saliva, sintiendo el temor y la adrenalina a partes iguales. La revelación era abrumadora. Tenían que ser cautelosos, pero la adrenalina también les daba el valor que necesitaban. Cuando revisaron más a fondo, encontraron números que apuntaban a transferencias sospechosas y gastos injustificados que sumaban miles. Mientras contrastaban la información, Clara sintió que la verdad se desplazaba entre sus dedos, como arena. ¿Hasta dónde llegarían? De repente, el teléfono de Clara sonó. Era una llamada del director general. Su corazón se detuvo. ¿Qué se supone que debo hacer?, pensó. Miró a Luis, quien le dio una ligera señal de aliento. Tenía que contestar. Todo estaba en juego. Con la voz temblorosa, Clara respondió, «Hola». La voz al otro lado era firme, pero enérgica. «Clara, he notado que estás muy ocupada. Espero que no estés metiéndote donde no te corresponde». Al escuchar esto, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apenas pudo contener el vaivén de emociones que la ahogaban. Supo en ese instante que las cosas se complicarían. Este juego al que se refería el mensaje anterior no estaba solo comenzando, sino que sus propias decisiones lo estaban encendiendo. No estoy segura de a qué te refieres, pero necesito entender lo que está pasando. El silencio se convirtió en un grito de alerta. Clara sabía que cada palabra importaba, cada segundo contaba. Veremos, pero me gustaría que pensases en si estás dispuesta a afrontar las consecuencias de buscar lo que parece un laberinto. Clara se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El camino de la verdad nunca es sencillo, pero la determinación que la impulsaba se hizo más fuerte. Aún había un largo camino por recorrer, y los peligros solo estaban comenzando. Cuando colgó, la mirada de Luis decía todo, el momento crucial estaba cerca. Pero también lo estaban las amenazas. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La pregunta era, ¿estaba lista para pagar el precio por la verdad? El viento sopló nuevamente, haciéndola temblar. Clara sabía que debía prepararse, porque el juego estaba lejos de terminar. Clara respiró hondo, sintiendo el latido de su corazón resonar en su pecho. Cada palabra del director la había llenado de determinación, pero también de miedo. Sabía que estaba jugando con fuego, buscando una verdad que podría consumirla. Sin embargo, no podía retroceder. Esa lucha no era solo por ella, sino por todos sus compañeros de trabajo, por Valentina, por una dignidad que había sido aplastada durante demasiado tiempo. Junto a Luis, revisaron una vez más los documentos. Clara se sentía como una detective en una película de suspenso, con cada hoja revelando un entramado más oscuro del que había imaginado. «Aquí hay algo más», dijo Luis, señalando una serie de correos electrónicos que habían pasado desapercibidos en la búsqueda inicial. Clara leyó en voz alta, el sudor frío en su frente se intensificó. Eran correos entre Víctor y un tercero, discutiendo recortes de personal y reestructuración. La verdad estaba tomando forma ante sus ojos, una verdad que amenazaba con destruir todo en lo que habían trabajado. «Esto no puede ser», murmuró Clara, al darse cuenta de que Víctor estaba tramando despedir a algunos compañeros, posiblemente a todos, sin ninguna razón válida. Todo había sido una maniobra para tomar control, ocultando su incompetencia detrás del miedo. Clara sintió que su rabia crecía. No podía permitir que eso sucediera. «Tenemos que confrontarlo», dijo Luis, su voz llena de convicción. Había una chispa de valentía en su mirada. Clara asintió,
Sabiendo que era la única forma de afrontar esta locura, al salir de la sala de conferencias, su corazón se aceleró con cada paso que daban hacia la oficina de Víctor. El murmullo de los colegas resonaba en sus oídos mientras se armaba de valor para abrirse paso en la confrontación. Cuando llegaron, la tensión era palpable. Clara se enfrentó a Víctor, que en ese momento discutía con un colega despreocupadamente. Víctor comenzó. Clara, su voz firme. Necesitamos hablar. El aire se volvió pesado y las risas cesaron. Todos miraron, expectantes. Víctor la miró con desdén, pero Clara no iba a permitir que su atmósfera pesada la aplastara. He revisado los registros. Sé lo que has estado planeando. No permitiré que despidas a nadie, declaró, sintiendo que su voz resonaba con fuerza, casi como un eco. Sus colegas la rodearon, apoyándola con miradas de solidaridad. ¿Te crees que tienes autoridad para enfrentarme?, replicó Víctor, con una risa burlona. Ella sintió que algo dentro de ella estallaba. No se trata de autoridad, se trata de justicia y de reconocer el trabajo de todos. Esto no es solo un juego de poder, Víctor. Esto es real. Tus decisiones están acabando con vidas. La mirada de Víctor se oscureció, y Clara pudo ver cómo su burbuja de poder comenzaba a resquebrajarse. El silencio que siguió era tan pesado que podía cortarlo con un cuchillo. Finalmente, Víctor, incapaz de encontrar una respuesta, se giró y salió, abandonando la oficina. Los murmullos comenzaron a brotar, y Clara sintió una mezcla de alivio y triunfo. Había tomado la decisión correcta. Aquella lucha por la verdad no solo la había liberado a ella, sino que había empoderado a su equipo. Ese día había cambiado algo en su interior. Ya no era un asistente, era un verdadero líder. Mientras se alejaban, Luis le dio una palmada en la espalda. Lo hiciste, Clara. Has abierto la puerta para que todos vean la verdad. El brillo en sus ojos hizo que Clara sonriera. No lo hice sola. Lo hicimos juntos. Esa conexión renovada entre ellos creció más fuerte en la calidez de la victoria. No solo habían expuesto a Víctor, sino que habían demostrado el verdadero poder de la unión. Más tarde, cuando llegó a su casa, Valentina estaba sentada con un dibujo en la mano. Al verla, una oleada de amor la invadió, y se acercó para abrazarla. «Mamá, ¿estás feliz?», preguntó su pequeña, con una sonrisa llena de inocencia. Clara la miró a los ojos, reconociendo los rasgos que tanto amaba. «Sí, cariño. Muy feliz. A veces hay que luchar para hacer lo correcto, pero siempre vale la pena». Valentina le devolvió la sonrisa, sin saber aún el significado pleno de sus palabras, pero entendiendo que la valentía se había sembrado en el hogar esa noche. Días después, Clara recibió noticias. La empresa estaba bajo investigación. Víctor había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Cuando el aviso llegó, el alivio y triunfo se mezclaron en su pecho. Finalmente podían respirar, empezar de nuevo sin miedo. Las miradas comprensivas de sus compañeros ahora eran sonrisas de confianza y camaradería. Con el corazón rebosante y una nueva sensación de propósito, Clara miró hacia el futuro. La lucha había sido intensa, pero la larga batalla contra la injusticia había florecido en una oportunidad para cada uno de ellos. Clara había encontrado su voz, y había aprendido que al alzarla, no solo se empoderaba a sí misma, sino a todos a su alrededor. La vida, pensó, era un viaje lleno de desafíos, cada uno con el potencial de transformarla. Y hoy se sintió más fuerte que nunca, lista para lo que vendría, y así, mientras se sentaba en su sofá, con Valentina jugando a su lado, Clara sintió que el mundo era suyo para ganarlo, un día a la vez. Ahora es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te inspirarán. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas conozcan esta historia poderosa. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos acerca de este final que puede cambiar vidas. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos podemos hacer la diferencia.